tiene que hacer el ministro es que él tiene que articular junto con los otros ministros más sectoriales un programa que le llamamos nosotros un choque de confianza. Como dices tú, la última encuesta de expectativas, que es lo que calcula el BCR, creo que son cerca de 12 indicadores en los que se les pregunta a los empresarios distintas preguntas con respecto al futuro, a 3 meses y a 12 meses, y en casi todas los 12 registros lo que se muestra es una caída de las expectativas en octubre. Eso contrasta con lo que había venido diciendo el ministro de que las expectativas estaban pronto a recuperarse, y creo que detrás de la caída de la inversión privada, que esperemos, según nosotros, va a caer más del 7% este año, está precisamente esta visión negativa que tienen los empresarios con respecto al futuro del país, ¿no? Y bueno, me imagino que esto tiene que ver porque vienen las elecciones, no está bien asentada la presidenta Boluarte, los conflictos sociales, y además el tema de que no hay propuestas claras. Quiero que me diga su punto de vista, pero por favor le ruego que me espere. Nos tenemos que ir a una pausa comercial. Regresamos con Alberto Torne. Nosotros seguimos nuestra conversación con el exministro de Economía, Alfredo Torne. Exministro, yo le había dejado una pregunta respecto a que si se está haciendo todo lo posible para cambiar esta manera de pensar, las expectativas que se tiene de los diferentes actores políticos, los más importantes, me imagino yo, que le pregunta el Banco Central y que dicen de que no creceríamos más del 3% hasta el 2026 y se sabe, se tiene conocimiento que necesitamos rebasar el 5% para generar riqueza, trabajo, bienestar. A ver, yo creo que pasan varias cosas, pero creo que la razón por la que no estamos creciendo es porque más o menos a partir del 2017 en adelante ha habido, yo creo que desde el Congreso, un proceso de contrarreforma, ¿no? Se han tomado una serie de medidas que de alguna manera han socavado nuestra seguridad jurídica, que es la base de nuestras inversiones. Cuando un inversionista pone dinero de su bolsillo o toma un crédito para abrir una empresa, lo único que está haciendo es que está tomando un riesgo y necesita, lógicamente, ciertas garantías, que no va a ser expropiado, que las reglas no le van a cambiar, que no le van a cambiar la regulación. De la misma manera que un trabajador, cuando entra a un contrato de trabajo, pues espera que su contrato de trabajo se mantenga y no se cambie en el tiempo. De otra manera, pues no aceptaría trabajar para una empresa. Entonces, este relajamiento jurídico que hemos visto, y creo que se ha intensificado en los últimos 2 congresos, lo que ha hecho es que las reglas del juego cambien. Han cambiado, por ejemplo, las reglas del juego con respecto al mercado laboral. Se ha rigidizado el mercado laboral. Se han tomado una serie de medidas que lo único que han hecho es que han generado una mayor informalidad, es decir, trabajadores que no cuentan con protección social y que trabajan casi a 1/3 del salario que trabajaban cuando eran formales, ¿no? Entonces, todo esto se ha juntado de tal manera de que la economía pues ha visto que sus motores pues se han apagado. La economía no crece porque cada vez hay menos trabajadores y por tanto el consumo no aumenta. Este año el consumo prácticamente va a ser 0. Y que la inversión pues sea negativa, como dijimos hace unos minutos. ¿Cómo se puede cambiar esto? Pues hay que dar ciertas señales, que es lo que se conoce como un shock de confianza, de que las reglas no han cambiado, de que se sigue respetando la Constitución del 93 en todos sus aspectos, y de que lo que queremos es generar más riqueza, más bienestar y
tratar de hacer una reforma social que realmente permita que los sectores de menos ingresos pues obtengan acceso a mayores ingresos y mayor bienestar, ¿no? Eso es lo que yo pienso que habría que hacer. Aquí en esta encuesta que ha hecho el Banco Central de Reserva, ha sacado algunas conclusiones, ¿no? Factores limitantes al crecimiento de la empresa y dice inestabilidad política, conflictos sociales, burocracia ineficiente para tramitar servicios en el Estado, tasas tributarias altas, inseguridad del sistema jurídico, criminalidad, ¿no? También factores climatológicos adversos, fenómeno del Niño, sequías, exceso de lluvias. Eso de verdad es bien complejo porque lo que debimos hacer es mejorar la infraestructura y no lo hicimos, ¿no? Acceso limitado y alto costo de financiamiento, pagos irregulares, favoritismo en las gestiones en el sector privado y público, y aquí están hablando de coimas, ¿no? De corrupción, costos elevados de adaptación e innovación tecnológica, mercado laboral rígido, infraestructura de transporte inadecuado, servicios logísticos inadecuados, baja calidad educativa de la fuerza laboral, dificultad en instalación de plantas y oficinas a ver, baja calidad de servicios de salud y oficinas de construcción y alquiler, acceso limitado y baja calidad de servicios de salud, suministro de energía eléctrica, gas natural limitado o inseguro, restringido acceso de servicios de agua y saneamiento. Todo esto es en realidad producto de lo que nosotros mismos hemos hecho, ¿no? Exacto, eso es la contrarreforma. Eso es lo que nosotros quisimos cambiar desde el 2016, agua y saneamiento, mayor seguridad jurídica, el tema de la reforma de protección social que propusimos, pero todo eso, en vez de avanzar hacia adelante, pues hemos retrocedido. Como dice usted, por ejemplo, en el tema del sector público, pues cada vez hay más tramitología, es mucho más difícil sacar adelante, por ejemplo, una mina. Nos toma entre 5 y 10 años para que un minero saque un permiso para explotar una mina. En Canadá esto se hace en un año, y lamentablemente nosotros como país competimos con los inversionistas, con Canadá, con Nueva Zelanda, con Australia, con Chile, con Argentina, y nosotros finalmente tenemos el sistema más oneroso para el inversionista, y por eso pues lo que estamos perdiendo es que estamos perdiendo a los inversionistas. Ahora, usted me preguntó también de las calificadoras. Sí, efectivamente, eso, Fitch prevé más recortes de calificación de empresas peruanas por desaceleración del consumo. ¿Esto qué significa? Bueno, cuando se desacelera el consumo, lo que sucede es que las empresas tienen menos ingresos, y eso lo hemos visto en muchas de las empresas, por ejemplo, que reportan a la bolsa. Son estadísticas que de otra manera no se ve, y lo que se ve es una caída de sus ingresos. Al caer sus ingresos, lo que sucede es que si tienen una deuda determinada, pues los ratios de solvencia que se llaman, es decir, la deuda con respecto al total de sus ingresos, empieza a subir, y eso les empieza a generar ruido a las calificadoras, porque las calificadoras, ¿qué es lo que hacen? Evalúan el riesgo de pago de una empresa. Entonces, cuando hay una desaceleración, lo que sucede es que ese riesgo empieza a subir, y las calificadoras, lógicamente, le bajan la calificación a muchas empresas. El otro tema es de que las tres calificadoras nos tienen en observación, es decir, nos tienen pensando que podría haber una reducción de la calificación del país, y obviamente, si hubiese una reducción de la calificación del país, pues las empresas también sufrirían, porque lo que se llama el riesgo soberano, es decir, el riesgo de pago del país, es el que finalmente determina el riesgo también de las empresas. Entonces, si le bajan la calificación al país, las empresas también van a ver una bajada de su calificación. Una de las tres calificadoras pues debe llegar al Perú la próxima semana, es S&P,
y está haciendo una evaluación. A mí me parece que el riesgo es de que Moody's, que es la calificadora que nos tiene, como se dice, un nivel más alto que las otras dos, que Fitch y S&P, es la que nos podría bajar la calificación. Pero yo sí creo que en los siguientes 6 meses a 12 meses podría haber una bajada en la calificación del Perú, ¿no? Aquí, según el diario Gestión, hay una lista de empresas, estadísticas claves de empresas peruanas, o sea, son empresas peruanas, ¿no? La transportadora de gas del Perú. ¿Qué empresa es esta? Está en negativo. ¿Cuál es la transportadora de gas del Perú? Está en negativo. Es TGP la que transporta el gas de Camisea. Así es. ¿No? ¿Y es peruana? Bueno, a ver, los socios no son peruanos, pero la empresa sí es peruana, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, porque aquí también dice Telefónica del Perú en negativo. Debe ser la sucursal que está aquí en el Perú, ¿no? Y hay unas cuantas... Dígame. Es la Telefónica que está incorporada en el Perú. Efectivamente, es la sucursal de la Telefónica España en Perú, ¿no? Entonces, aquí lo que están haciendo es un recuento de las empresas más importantes que tenemos y que están sufriendo, pues, el embate de la inestabilidad. Bueno, en el caso concreto, por ejemplo, de la Telefónica del Perú, la evaluación crediticia que le dan es W-. W- es lo que se dice, ¿cómo se llama? Nivel de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, Southern Copper Corporation, que es una empresa minera, parte del Grupo México mexicano, esa tiene un triple B más. Eso es lo que se dice bonos de bajo riesgo, ¿no? Y Petroperú está arriba. ¿Esto qué significa? Porque dice BB más negativo, menos 40, dice después. Bueno, esa es lo que se dice la deuda neta con respecto a sus ingresos. En el 22, pues le habían dado un ratio negativo, ¿no? Y claramente, como usted bien sabe, Petroperú ha venido sufriendo reducciones en su calificación y me da la impresión de que va a seguir sufriendo. De hecho, el ministro en una publicación ha dicho de que no descarta nuevos aportes a Petroperú. Bueno, a mí, en lo personal, como ciudadano, me parece que Petroperú debe de transparentar mejor sus cuentas y decirnos realmente qué es lo que está haciendo, porque no puede ser de que se le ponga más dinero de todos los peruanos que se dejan de construir hospitales, se dejan construir carreteras para darle a una empresa pues que pierde plata, ¿no? A pesar de que se le ha inyectado muchísimo dinero con la refinería y ahora se le han dado varios pozos para explorar, ¿no? Entonces, y ya para terminar, yo quisiera saber qué se puede hacer, porque tenemos los diagnósticos, pero ¿qué se puede hacer? Porque me da la impresión que la gran parte de la población, yo sé que los ministros de Economía no son los más populares, pero estamos ante un ministro de Economía que no quería decir... se aferraba a la no recesión y eso se ha tomado muy mal porque parece una mentira. Entonces, ¿qué se puede hacer o se está haciendo todo lo posible? Porque diera la impresión de que este gobierno mediocre y que no toma el toro por las astas, ¿no? Bueno, a ver, creo que ya en varias oportunidades lo hemos planteado muchos economistas. Lo que tiene que hacer el ministro es que él tiene que articular junto con los otros ministros más sectoriales un programa que le llamamos nosotros un choque de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, por ejemplo, sacar ciertos proyectos emblemáticos. Obviamente los más rápidos de sacar son los mineros,
son proyectos de mucho alcance, de mucho dinero, y que sí le generarían una inyección de mucho dinero a la economía. Hay cerca de Pero 60.000 exministro, millones de dólares. yo lo he escuchado y también me lo ha dicho a mí en este espacio, pero no lo hace. Entonces, cuando no lo hace es porque no se puede, no se quiere, no hay voluntad. ¿Por qué camino nos vamos? Bueno, a ver, yo creo que sí hay un camino, que es el camino que le toca a todos los ministros. El ministro tiene que dar cuenta ante el Congreso, y bien sería que el Congreso lo invite a la Comisión de Economía y le pregunte, ministro, explíquenos qué es lo que se está haciendo para revertir esta recesión. Y debería ir el ministro junto con el premier, porque finalmente no es solamente responsabilidad del ministro de Economía, es responsabilidad de todo el gabinete. Y el ministro pues tiene que dar cuenta ante la población. La manera más efectiva de hacer eso es presentándose en la Comisión de Economía y presentando su programa con toda transparencia en esa comisión y decir exactamente, con puntos y comas, qué es lo que va a hacer y cuánto es lo que va a generar de reversión de esta recesión. Y no se trata de decir que Proinversión va a licitar 8.000 millones de dólares, porque las licitaciones no generan ingresos en la economía. La licitación es simplemente aceptarle a un consorcio de que eventualmente va a invertir, por ejemplo, en el anillo periférico, pero eso está como 18 meses por delante. Lo que el ministro tiene que llevar son acciones concretas que resulten en una reversión de las expectativas, en un aumento de la inversión privada y de la generación de mayores empleos. Y también el ministro debe advertir que una de las consecuencias lógicas de esta recesión es que muchas familias van a volver a entrar en la pobreza. Y cuando tengamos los resultados de la encuesta de pobreza, lo que vamos a ver es que hemos regresado a los niveles de pobreza de la pandemia, y ese va a ser otro golpe para el ministro, ¿no? Y entonces, pero me da la impresión que en el Congreso de repente él va, habla y los pasea porque no están tan calificados. De repente podrían estar acompañados de un grupo de expertos, exministros, economistas de altísimo nivel para que vayan tomando nota y como hacerlo pasar por un examen, ¿no? Bueno, el Congreso tiene todas las herramientas como para convocar no solamente a exministros, sino a economistas, a una serie de gente, y preguntarles en la opinión de estos expertos qué es lo que ellos harían, y volcar esas propuestas sobre el ministro y sobre el premier, ¿no? Creo que es lo que se considera. Yo, como ministro de Economía, creo que iba 2, 3 veces por semana al Congreso. Es algo totalmente transparente, no significa que vayan a interpelar al ministro, ni mucho menos. Significa simplemente dar cuenta de las acciones que el gobierno va a implementar para revertir esta recesión. Claro, porque hasta el momento los planes no están saliendo como se pintaron, ¿no? Entonces hay que dar una vuelta de timón, hay que hacer algo, hay que mejorar, pero algo se tiene que hacer, porque si no vamos a terminar con los niveles de pobreza, como usted nos dice, como en la época de la pandemia, y nadie quiere que los peruanos se mueran de hambre. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, Alfredo Torne, exministro de Economía, buscando soluciones, ¿no? No es criticar por criticar, sino buscando soluciones.